Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos nosotros sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos concluyendo este discurso final que hace Esteban antes de ser apedreado. Desde los versículos 54 vamos a tener ya el momento en que apedrean a Esteban. Estamos con la teología de San Lucas, recordemos. Aquí tenemos una síntesis maravillosa como nos presenta Lucas la historia de la salvación. Vamos a mirar esta partecita cuando le dice justamente duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Utiliza el mismo concepto del Antiguo Testamento. Sabemos que aparece en varias oportunidades cómo se utiliza esta palabrita. Pene acá allí va. Doy que hoy vendré jebala o sirpa upe apere mi hago la ñande ya es hina la jikwa mi hangwa va ese hina la duro de servicio upe ese hina. Doy que vendré jebala ñañe ere ibe ya la pare pero me anda pendusei pembotila vende a pisa pembotila vende corazón anda pendo y veñan de yara yeruriañande. Y entonces utiliza este mismo lenguaje del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento utiliza esto. A Esteban y puro ese fuera, porque recuerden que es una confrontación entre el judaísmo y el Nuevo Testamento. Y entonces aquí le está presentando directamente la situación en que se encuentra esta relación entre el judaísmo y el cristianismo. Esteban reprendió a aquellos que rechazaron a Jesús como duros de cerviz. O sea, les presenta y les dice, esta es la realidad de ustedes. Al final de cuentas, porque esa piconda pelleza, vamos, ahí, ya ave. Todos los signos, todas las señales, todo lo que significa entonces la presencia de un Dios que actúa en la vida del hombre, de las personas, y sin embargo, ustedes no llegan a captar todo eso, ¿verdad? Y lo encontramos en varios pasajes, decimos, tanto en el Éxodo también, como en el libro también de Jeremías. Incircuncisos de corazón y de oídos se iban de Jeremías. Vamos a mirar un poco el capítulo 9, 26 del profeta Jeremías. Ahí sobre todo aparece entonces esta expresión. El capítulo 9, versículo 26 dice de esta manera, de Jeremías, se entiende, ¿verdad? Primero les habla a Egipto, a Judá, y después, al final,
Moab, porque todas las naciones son incircuncisas. Ahí está. Todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Incircuncisa de corazón. Es decir, que se encierran totalmente, que encierran la propia vida, el propio corazón, no son capaces de escuchar. Quiere decir que uno se vuelve impuro, porque el incircunciso pues vendría a ser el impuro, el que no entra dentro, porque la circuncisión lo que hacía era apartar, ¿verdad?, de los paganos, es decir, volverse el pueblo elegido de Dios, entrar en el camino de la pureza. Bueno, y aquí entonces si te llama incircunciso, te está queriendo decir que ave de ñemomomburu y veñan de yaragüina. En usar las dos frases juntas, él podía haber tenido en mente un pasaje como el Deuteronomio, decíamos. También vamos a mirar un poco el capítulo 16, que nos habla de esto del libro del Deuteronomio, que nos dice directamente que 10:16 dice lo siguiente: por eso, circunciden sus corazones y no persistan en su obstinación. Circuncisen su corazón. El corazón aquí, el cor cordis, ¿verdad?, del sentimiento. Ahí es donde nosotros tenemos que, de cierta manera, decir, rasgar las vestiduras, rasgar el corazón, circuncidar el corazón en todo caso. Hacer una operación quirúrgica, sacar todo lo negativo mío, ahí llevan de catula opeta, peñaneñi ame. Hay que limpiar el corazón por dentro, hay que saber responder, ¿verdad?, a esta gracia de Dios que se nos presenta. Y esto es lo que nos dice el libro de Deuteronomio: circunciden entonces el corazón, dentro del corazón, y no endurezcan más la cabecita, la forma de pensar, porque pende acá está formal. Y más de 20 veces aparece en el Antiguo Testamento cuando el Señor le llama a Israel que ustedes son verdaderamente duros de corazón. Y por último, el punto principal con que Esteban les trata y les dice va a ser cómo Israel fue en su historia, si ustedes lo son también hoy con Dios. Ustedes están repitiendo esa misma historia que ya Israel hace mucho lo estaba viviendo desde el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando está perdida, tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti tú eres todopoderoso, grande,
Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos invita, nos anima a dar pasos concretos y especialmente en este feliz año 2023 que estamos iniciando. Leímos
De la primera carta de San Juan, capítulo 3, del 11 al 20, hijos míos, la noticia que oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, en cambio, eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y así continúa. Qué lindo que es, queridos hermanos, cómo San Juan nos está presentando lo que significa el amar verdaderamente y lo que significa también el odio. Cuáles son las consecuencias que nos lleva a la muerte y cuáles son consecuencias de la vida, es decir, del amor. Y por eso comienza diciendo, queridos hermanitos, hijitos, el amor es lo esencial y lo fundamental. Pero atención, tenía amor platónico, amor platónico, amor del hiperuranio, ¿verdad? Son expresiones bien filosóficas. Esto significa, queridos hermanos, que es solamente un bla bla pareja, un amor oñe en varella, iñe en varella. Aquí te está hablando de un amor práctico. Es decir, si yo estoy al frente de mi familia, yo tengo que mostrar que yo le amo verdaderamente a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. ¿Por qué? Y porque demuestro en la práctica. Si yo amo a mi institución, a la humanidad y a la comunidad. Si soy un político y tengo que demostrar, anila soborna, anila aikoa lleva seyapu, anila aikola amonda, anila sobrefactura, y así las cositas, ¿verdad? Entonces, en todos los campos, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a demostrar un amor verdadero, porque Dios es amor, y ese amor nos lleva siempre a vivir en la justicia, es decir, en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tú amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy.
Rey y Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así como ustedes recibieron la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. Esto es lo que nos dice, ¿verdad? Los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Va, epio, pe. Por medio de los ángeles, es decir, es una forma literaria ciertamente, utilizando este género literario para explicarnos por medio de los ángeles. Esta acusación debe haber enojado mucho más todavía a los miembros del Sanedrín. Ellos se enorgullecían de su obediencia a la ley, aún, como el apóstol Pablo diría después, de su pensar antes de ser cristiano. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ustedes esto lo recibieron todo, ¿verdad? Ustedes lo tienen todo esto por medio de los ángeles, los que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero sin embargo no la cumplieron. Se ufanan, se llenan la boca de estas cosas, pero en el fondo, da pella poimba eve, pela la pareí, peñe en bareí, o peinda ya eve. Queridos amigos, esta es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros encontramos en nuestra historia de salvación. Yo recuerdo en tantas ocasiones, reuniones, ya vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero en el fondo, ya la paré, ñañe en baré, ya paré las cosas, pero después en el fondo, y eso es lo que aquí Esteban les está echando en cara. O sea que es un llamado de atención, pero esto es demasiado fuerte. Por eso decíamos que esta acusación que le está haciendo Esteban es muy duro, ¿verdad? Porque les va a golpear, muy fuerte. Ellos se orgullecían de ser muy obedientes a la ley, hasta el punto, ¿verdad? ¿Se acuerdan los fariseos? La ley por la ley tenemos que cumplir. Pablo por eso justamente después se opone directamente, porque dice la ley mata. Cuando nosotros nos ponemos la ley por la ley, pero no le damos la humanidad, no humanizamos estas normas, estas leyes que tienen que estar a favor del pueblo para una verdadera conversión. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, aunque debe haber ofendido al concilio, el mensaje de Esteban era verdad. Les habrá ofendido, o poco es un toballe petea lleva la ahí, pero era verdad. Primero Dios, primero Dios. Aquí es Dios entonces lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Y Dios no hace acepción de lugares, es decir, aunque el templo era un regalo maravilloso de Dios, era incorrecto enfatizarlo como la casa de Dios, como la casa única de Dios. Nosotros, el cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies, decíamos en el versículo 49. Ahí mismo ya Esteban, tomando este punto de los salmos, etcétera, nos está diciendo directamente que toma desde Isaías 62, 1, 2, mirando la naturaleza, mirando la creación. A Dios no lo podemos encerrar en una cajita de fósforo, ¿verdad? Dios es Dios. Y a Dios lo vamos a encontrar tampoco no solamente en el templo, ¿verdad?, sino que el templo tiene otra misión y tiene otra función. El templo es visto desde un aspecto muy antropológico, muy humano.
Y es lindo, ¿verdad?, cuando entendemos nosotros eso. Éxodo capítulo 25 justamente nos enseñaba ese aspecto. Y por eso el famoso Shabbat también dentro de una institución. La institucionalidad para que nosotros nos encontremos en el templo donde todo el pueblo debe encontrarse, porque Dios está llamando. Dios que llama a ese encuentro dentro del templo para que nos pueda hablar. Y se acuerdan que decía bien ese capítulo del 25 en adelante del libro del Éxodo, nos invitaba a una escucha, porque Dios hablaría desde donde, desde el arca de la alianza. Porque hablar desde el arca de la alianza significaba hablar desde los 10 mandamientos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tres reyes vienen de oriente, guiados por la blanca luz de la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. De la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. Le traen preciosos dones en señal de adoración, el oro, incienso y la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos, adorado niño, que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Amar a todos los seres, amor sin medida da. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Tres reyes vienen de oriente, guiados por la blanca luz de la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. De la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. Le traen preciosos dones en señal de adoración, el oro, incienso y la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos, adorado niño, que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Amar a todos los seres, amor sin medida dar. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la humanidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre
Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María a Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. Admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén. Una estrella te viene a alumbrar para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Mira José, qué pequeños sus manos y pies, y pensar que es el Rey de Israel, el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad. Este niño es mi Dios y mi Rey. Y así siguió arrullando María a Jesús, acunando en sus brazos a Dios.
José, conmovido también, se asombra de poder formar la familia sagrada con él. La familia sagrada. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros enfatizábamos el hecho de que aquí lo que estaba diciendo Esteban ciertamente era muy exacto, y esto seguramente que ofendió al Sanedrín, habrá ofendido, porque les echan cara y le está diciendo primero que son hombres rebeldes, paganos de corazón, cerrados. Después les echan cara y le dice, ¿acaso hubo luego algún profeta que se salvó de ustedes? Ninguno. Mataron a los que anunciaban la venida del justo. Y después al final les dice, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. O sea, estos tres elementos en estos versículos nos va mostrando que de cierta forma no respondimos, no escuchamos, no entendimos, no comprendimos esta historia de la salvación, esta revelación de Dios, que ahora se ha dado en la persona de Jesucristo. Esa es la cruz verdadera que presenta dificultades para que exista un verdadero seguimiento, y eso implicaría la verdadera conversión. Esa sería la verdadera conversión. Aunque debe haber ofendido a este Sanedrín, el mensaje de Esteban era verdad. Dios no hace excepción de lugares, es decir, desde el templo era un regalo maravilloso. Dios era incorrecto sobre enfatizarlo como la casa de Dios. Por otra parte, Israel en este momento era culpable de lo que habían sido culpables antes, rechazar a los mensajeros de Dios. Entonces aquí se les vuelve, ¿verdad?, entre comillas vamos a decir, se les vuelve a embretar, ¿verdad?, al Sanedrín y a los demás, porque ustedes lo han rechazado, ustedes no han aceptado. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes están haciendo igualito que sus padres. Y por eso que decía, ¿verdad?, los que recibieron la ley por medio de los ángeles y no la cumplieron.
no la cumplieron porque mataron a los que anunciaban la venida, mataron a los que anunciaban la venida del Cristo. Aquí encontramos a los profetas, mataron a ellos. El mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes. ¿Cómo? Antes se hacía, ¿verdad?, con los profetas, ahora ustedes lo hicieron también con la persona de Jesús. La misma manera. Oweru ñande, y ñande va ella pa ñande ñaikoana, va pa ñande yeyepovana, ñande yara, ña responde por a mi hanguaya, ñande yara, así como nos pide, ¿verdad? Y seamos felices. Y bueno, Dios usó el martirio venidero de Esteban para esparcir la iglesia al mundo entero. Esto es lo que tendremos más adelante, ¿verdad? Quiere decir que la misma sangre, como se dice, de los mártires es esa semilla, esa plantita que va a ir creciendo para la propia comunidad. Esa es la fuerza, ¿verdad?, de la propuesta del Señor. Esa es la fuerza de la propuesta del Señor. ¿Por qué? Y porque se está viviendo desde los valores y somos capaces de vivir auténticamente. Estos valores somos capaces de aferrarnos a ellos y de dar pasos importantes. Esteban, para mostrar que no había razón teológica para evitar que el Evangelio se compartiera a los gentiles, que el Evangelio se compartiera, ¿verdad?, a los gentiles. La idea detrás de un templo permanente y estacionario es: tú vienes a mí. Es por eso que Israel, aunque fue una luz para las naciones, mayormente pensaba en el mundo venidero a ellos para acción. A través de la iglesia, Dios mostraría un corazón diferente. Vendré a ustedes, vendré a ustedes. Aquí siempre tenemos toda la estructura, ¿verdad?, un esquema maravilloso del accionar de Dios en medio de nosotros. Pero cuando te presenta que, aunque fue una luz para las naciones, pensaba en el mundo viniendo a ellos para una salvación. Esa luz que tiene que iluminar, esa luz que tiene que sacarnos de la misma oscuridad. Bueno, esto es lo importante que se nos presenta en estos 3 versículos del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Nosotros volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Y quiero abrir este programa hoy en este jueves sacerdotal con el Salmo 1. Este salmo es muy bonito. Dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor y susurra esa ley día y noche. Señor Jesús, gracias por recordarnos hoy que la felicidad, que la dicha, que la bienaventuranza viene de Dios, viene de los que caminamos en la ley del Señor. Tal vez nuestra infelicidad, nuestra insatisfacción personal provenga de lo que hoy nos dice el Salmo 1,
nos hemos reunido con malvados, hemos caminado en el pecado y eso nos ha hecho desgraciados. Qué palabra tan dura, pero así es. La desgracia viene cuando yo no camino de la mano de Dios. La desgracia viene cuando me alejo de Él. La desgracia de un ser humano es no tener a Dios en el corazón. Señor, haznos dichosos, haznos felices, haznos bienaventurados. Ayúdanos a caminar en tu ley, en tus preceptos, en el amor. Amén. Señor mío, me confío en este momento a tu poderosa presencia que todo lo sana y restaura. Ven a llenarme de paz el corazón y mi mente. Libérame de la ansiedad. No hay miedo o preocupación que quiera ahora sacudir mi vida. Me confío a tu sagrado corazón. Que el Espíritu Santo me dé las fuerzas para seguir luchando por mi salvación y para servirte con amor. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 4, un texto muy conocido. Entró en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía porque era bajo de estatura. Se adelantó a una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. He titulado este programa de esta manera: hoy todos somos Zaqueo. Y me preguntarán ustedes, ¿y por qué, padre, usted tituló este tema espiritual así? Hoy todos somos Zaqueos. Por una razón muy sencilla. Porque Zaqueo quería ver a Jesús, lo quería conocer, quería tener una relación con Él, seguramente una amistad con Él. Pues por eso somos Zaqueo, porque si hay algo que queremos nosotros, por lo menos yo, es unirme a Cristo, ver a Cristo, sentir a Cristo, enamorarme de Cristo, sentir a Cristo dentro de mí. Es un deseo, es un anhelo, es un sueño. Verlo, contemplarlo, sentirlo, sentir que me ama a pesar de lo que soy yo. Entonces hoy te invito para que te animes en ese buen deseo, si no lo tienes, y si lo tienes, lo refuerces y sigas buscando todos los medios posibles, todas las estrategias para verlo y sentirlo. ¿Cuál fue la estrategia de Zaqueo? Montarse en un palo, porque había mucha gente y era muy bajito. Pues tú hoy te vas a inventar una estrategia que te permita verlo y sentirlo. Y qué rico incluso que me la pudieras compartir por YouTube. Sería interesantísimo. Mire, Padre Carlos, me puse a pensar en esto y pienso humildemente que mi estrategia para ver y sentir a Jesús es esta. ¿Usted qué piensa? Sería maravilloso que pudiéramos dialogar en esta virtualidad y podamos ver a Jesús, sentir a Jesús. Qué bueno ser Zaqueos hoy, tener ese deseo tan bonito en el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino,
signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Oh Dios, verdadero pastor de todos, mira con misericordia a tu siervo el Papa Benedicto XVI, a quien estableciste como cabeza y pastor de tu Iglesia. Te agradecemos por tu gracia que ha obrado en él, pues nos ha conducido por la palabra y el ejemplo, en su enseñanza, en su oración y en su gran amor. Gracias por su sabiduría, porque con ella se hizo custodio de la fe, por su voz de maestro, que sabía enseñar con especial dulzura, por su dedicación completa a ti, por la entrega de su vida y la contemplación del misterio, por dejarnos páginas memorables de tu ser y por enfrentar con valor momentos críticos de la Iglesia. Tú conociste su corazón y sabes con cuán admirable dedicación entregó su vida a favor de la Iglesia hasta el último de sus días. Gracias, Señor, por el pastor, el teólogo, el pontífice que nos llevó a las profundidades de tu ser. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y estamos viendo la reacción ahora del concilio, es decir, de todo el Sanedrín, de los sumos sacerdotes que estaban ahí. Esteban que se lanza, Esteban que hace su historia de salvación, que nos va mostrando el camino, cómo tenemos que entenderlo, cómo tenemos que ir descifrando. Y por eso que se enfurecen, dice, en sus razones, y fueron convencidos por el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el versículo 54. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra Esteban. Por lo tanto, Esteban, llenos del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie, a la derecha de Dios. Bueno, aquí todos estos elementos que nos tienen que ayudar para entender la finalización. Oñe en Bama, Eje y Pama y Cuera, toda la historia de la salvación. Cuando Kima o mi otros en Duma Juve, pero se ponen furiosos porque les está echando y les está tocando. Dijimos que los versículos 51, 52 y 53 son juicios de valor que está dando Esteban. Porque ahora es él, ¿verdad? Ya no hace una historia de salvación, sino que ahora le está aplicando directamente. Y le dice, ustedes son hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados de corazón. Tres cosas me dijo. Y claro que esto les toca y ellos entonces no aceptan. Entonces al oír esto se enfurecieron. Primera cosa, el enfurecerse, el no ser dueño de sí mismo. Luego rechinaban los dientes contra él. Es decir, esto nos pone mal. Esto nos hace entender que somos nosotros entonces los culpables dentro de esta historia de salvación. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque nosotros somos responsables hoy en día de nuestra historia. La historia de la salvación está en nuestras manos. ¿Se acuerdan que nuestra definición, en los primeros momentos en que comenzamos nuestros cursos bíblicos, decíamos que la historia de la salvación, la historia significa sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Upeaisegina
peoikoa hina lleva, peoikoa ñanderejeve, peoikoa ñande comunidandi, ñande atiguasundi, upea hina, son los sucesos. Todas las cosas que van sucediendo en la vida del hombre. Dentro de este accionar es donde sucede lo que nosotros recién estábamos diciendo, el accionar de Dios. El accionar que nosotros vemos con nuestros ojos, tocamos, ¿verdad?, con nuestras manos, pero que se hace realidad en nuestra historia. Y entonces ellos se enfurecen, en el 54 justamente dice eso, en sus corazones, y fueron convencidos por el Espíritu Santo. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahora, este Sanedrín que se encuentra aquí, que está tomando deliberaciones, estaba enojado. Y no es inducible. Eso no es cierto para ellos, ¿verdad? O sea, no aceptan absolutamente. Pero, porque el mensaje de Esteban había dado en el blanco, el target, ¿verdad? O sea, le estaba dando en el centro mismo. Le estaba tocando la llaga, en esa herida, en esa llaga que les duele, les pica. No podían descartar o ignorar lo que dijo. El Sanedrín reaccionó con ira en lugar de sumisión al Espíritu Santo. El Sanedrín reaccionó con ira en lugar del Sanedrín, ¿verdad? Ahí entonces, cuando ellos escuchan, reaccionan negativamente, y así, en lugar de ellos ponerse a favor o por lo menos reflexionar o dejar que la fuerza del Espíritu Santo les vaya iluminando, ¿verdad?, para que ellos puedan tomar una decisión, al contrario, ¿verdad?, se enfurecen. ¿Quién es este? ¿Por qué nos dice estas cosas? En lugar de abrirse, ¿verdad?, al Espíritu Santo y procurar hacer un camino y decir, bueno, a ver, Señor, ayúdanos a hacer un discernimiento, que entendamos cómo caminar. Pero no siempre sucede eso. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir con nuestro curso bíblico próximamente. Les dejo ahora yo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.